da cuenta que estoy con un saco que me regaló usted. Ay, mira qué bien. Ah, mira. Y lo luzco también en la península ibérica. Me parece muy bien. Hace estragos en España ese saco. Sí, la verdad que sí. Todos se mandan indirectas para que se los regale. Por supuesto, no le digo no porque tiene un valor muy especial, porque es de uno de los mejores periodistas de la Argentina, si no el mejor. Y él no es de regalar mucho. Muchas gracias. Ahora es No es difícil. de regalar mucho. Pero pará, Chiche, con así todo lo que le... No, pero un saco no es fácil regalarlo. No, Por no, eso. no. Con todo, pero con todo lo que te dijo Chiche, ya es difícil hacer una entrevista así. Sí, Te claro, empezó y te dijo, ya claro. está. Tengo, Ay, el Chiche saco, no le tengo el importa. saco que me No, regalaste. Tengo el saco sos que me mejor regalaste. periodista. Sos el No, mejor no. periodista, ya está, se acabó. No, yo lo conozco, se enoja. Se enoja igual, ya Se lo enoja igual, conocemos. sí. Ricardo, a ver, ¿viste el debate? Sí, estuve. ¿Y qué te pareció? Bueno, me pareció, por lo pronto, que queda en claro algo. Ya se conocen las propuestas, ¿no? Sí. Hay dos proyectos de país, uno que cree que lo resuelve a todos los problemas que nosotros tenemos en el mercado, que parte de la idea de que lo mejor que le puede pasar a la economía de un país es que el gobierno no se meta, todo lo resuelve el mercado, en el mercado no todos somos iguales, pero bueno, allí se resuelven mejor las cosas, la política no debe meterse, y otro que cree además en una presencia del Estado que respeta el mercado desde luego, pero que se propone apostar a una economía de la producción, aportar una economía industrializada, que no solamente seamos un país productor de materias primas, que se propone generar trabajo que se remunere mejor, que se propone defender las condiciones de trabajo, que se propone exportar, que se propone terminar con la inflación, que es la gran deuda que tenemos, y además todo en el marco de un acuerdo con las fuerzas políticas, en el marco de la unidad nacional. Eso más radical no puede ser. Eso es radical. ¿Te ofendió mucho lo que dijo Milei y Alfonsín? No me extraña. Lo único que me pregunto, Chiche, Sí. y en serio se lo digo, lo único que me pregunto, yo no necesito odio para defender mis ideas y diferenciarme de las del otro, porque podría haber criticado a Alfonsín de la misma manera en el contenido. ¿Y por qué con odio? ¿Por qué con placer? Ese fracasado de Chascón. ¿Y por qué con esa cosa que tiene este señor que afecta lo que podríamos llamar su aptitud para gobernar? Tengámoslo en cuenta. No tiene un temperamento, tiene una personalidad peligrosa para la convivencia democrática. Le dice a los adversarios políticos, los deshumaniza, los animaliza. Ya sabemos lo que pasó en Europa. En la primera mitad del siglo XX con quienes hacían estas cosas, ¿no? Les dice a los adversarios, rata, parásito, gusano, excremento humano. Pero ¿cómo un hombre con una personalidad así no nos va a preocupar que pueda estar al frente del poder del Estado? Un hombre que cuando le preguntan si la democracia es el mejor sistema de gobierno, balbucea, no sabe contestar, duda, quiere ser fiel a sí mismo y no encuentra la manera de decir las dudas que tiene sobre la democracia. Bueno, nos costó mucho conseguir la democracia, mucho. Sí, compara el mundial con Mucho, la dictadura. bueno, eso sí, ponerle que se le escapó, pero mucho. Bueno, mucho quiere decir secuestros, torturas, desapariciones, pérdida de libertades, expropiación de chicos, como para que vengamos. Esta es la primera vez, Chiche, la primera vez desde 1983, esto sí que es así, que en una elección se pone en riesgo la democracia. Por lo menos la convivencia democrática, por lo menos la calidad de la democracia. A tal punto lo ves tan Pero, peligroso. ¿y qué pasó en el mundo? ¿Qué puede hacer este hombre si está al frente del poder del Estado? Un hombre que además ha dicho, a veces directamente, otras veces indirectamente, y está acompañado por una candidata a vicepresidente que lo ha dicho siempre directamente, que ha justificado la dictadura. Solamente puede justificar la dictadura alguien que no aprecia, desconoce los valores de la democracia. Si no, nadie puede hacer una cosa así. ¿Cómo no me va a preocupar eso? No solamente a mí como radical, a todo el mundo, todo demócrata. Y si no, esperemos. Oh, Dios, gracias a Dios va a ganar Sergio Massa. Gracias a Dios va a ganar. Que hay diferencias, que los radicales pueden tener diferencias. Y con Melconian no tenían diferencias. Pero claro que las tenían. Pero en este caso las pueden tener muchísimas menos, muchísimas. El programa de Sergio Massa es un programa que podríamos suscribir perfectamente los radicales. Es un programa radical. Muchas veces ha pasado. Peronistas y radicales, desde el punto de vista de
la economía y de lo social tienen una concepción muy parecida. Desde el punto de vista de la presencia del Estado en la economía, muy parecida. Ahora, en este caso hay un elemento adicional, que es que este hombre es un peligro para la... No es el pobrecito, tal vez él no sea consciente, no tiene la menor idea de lo que es gobernar. Reivindica el diálogo, no, y ve a dialogar, y le dice, rata, ladrón, parásito, gusano, al Papa, el imbécil de Roma. Sinceramente, ¿tiene aptitud? Porque los rasgos de la personalidad tienen que ver con la definición de la aptitud o no de una persona para encargarse de determinadas tareas. No le estamos encargando una cosa simple, ¿eh? Este cree que es simple gobernar. ¿Y por qué los radicales no fueron más taxativos? Está viviendo el partido un momento complejo, se está revisando toda la estrategia que se puso en marcha en el año 2015, yo creo que se está fracturando junto por el cambio y Porque todavía... podría haber sido más directo. Claro, yo sí, pero creo que hacia adentro del partido todavía... Porque vos sos directo, oye, yo apoyo a Massa. Sí, Ok, señor. perfecto. Y son mucho más los radicales que lo van a apoyar, Voltereta. aunque no lo digan públicamente. Yo creo, miren, ¿cómo nosotros no vamos a participar en una elección? Nos vamos a quedar como observadores o a votar en blanco. Siempre que hemos reivindicado la participación, la movilización de la ciudadanía para influir en las elecciones, ¿cómo no vamos a quedar de brazos cruzados frente a un señor que dice las barbaridades, que dice, ¿qué me importa a mí lo que ha dicho de Alfonsín? Lo que me importa es lo que dice del país. Macri dice que Morales, por ejemplo, va a votar igual que Milagro Sala. Sí, Macri siempre comparando esas cosas, porque no dice cuáles son las ideas, los programas que se votan. Siempre esa chicana, esa cosa que no tiene contenido. Y eso afecta la calidad de la política. Tal vez él no tiene intención, Bueno, pero hasta su ayer política estaban no tiene juntos. calidad, pero él no se da cuenta. Pero Ricardo, hasta ayer estaban juntos. Claro, yo he sido muy crítico de eso hasta ayer, hasta hace 7, 8 meses, qué sé yo. Pero sí, yo he sido muy crítico, creo que tenían buena intención, pero para mí se cometió un error muy grave y creo que los hechos nos han dado la razón. 10 años ya llevamos de este acuerdo. Y yo les digo una cosa francamente, aunque les atribuyo la mejor intención, Cambiemos no representó ningún aporte a la calidad de la política, ningún aporte a la calidad de las instituciones. Y yo sé por qué lo digo, no lo leí en los diarios, ningún aporte a la calidad de las instituciones y tampoco mejoró la calidad de vida de la gente, porque la verdad que los indicadores socioeconómicos existentes en el 2015 habían empeorado al terminar el mandato, sin querer, porque no hay nada peor que encargar a quien cree que todo es fácil las cosas difíciles. Ellos creían que era todo fácil. Ricardo, ¿es una coalición que no tendría que haber existido? Para mí sí, no debía haber existido. No sé quién me lo está preguntando. Acá, Carlos. Ah, perdón, Carlos. Sí, no debía haber existido. Porque no hay coincidencia. Se supone que vos te reunís con quienes tenés coincidencia para competir contra los que tenés diferencia. Bueno, acá en Argentina, en estos últimos años, desde el 2015, se inventó esto, que no sé si existirá en muchos países. Y a propósito de muchos países, díganme en qué país del mundo vieron ustedes un candidato a presidente que trate a su adversario, no las multitudes que gritan a veces cosas que no uno no se suma, un candidato a presidente que le diga a su adversario político, a sus adversarios políticos, las cosas que le dice este señor. Díganme en qué país. Yo sé, en Europa sí, donde se hacían cosas como estas, animalizar y deshumanizar al adversario político. Y eso se transformó después en una de las dictaduras o totalitarismos más atroces. En Alemania y en Italia, entre otros lugares. En todo el mundo, y en Europa especialmente, ayer hubo manifestaciones contra el antisemitismo. O sea que evidentemente la raíz del mal sigue existiendo. Claro que sí, porque esto es algo que está evidentemente... Digo, no están tan evolucionados, porque digo, todavía tienen que hacer manifestaciones para ese tipo de cosas. Sí, señor. Sí, señor. Me asusta hay la algo en el ser evolución humano, europea. evidentemente. Además, Chiche lo va a saber mejor que yo a esto, seguro, porque es un hombre muy formado, muy leído. Dicen que la memoria colectiva como mecanismo preventivo no pasa a los 35, 40 años. Por eso en Alemania se hace todo lo que se hace y se sanciona el negacionismo, porque saben que la memoria colectiva deja de ser... Se borra. ¿Eh? Se borra la memoria. Se borra. Entonces deja de ser ese mecanismo preventivo después de 35, 40 años. Dicen los sociólogos eso. Sí.
Sí, es muy probable. No, te digo simplemente porque tampoco están tan evolucionados. No, por supuesto que no. Me asusta eso. Y es, bueno, nosotros, gracias a Dios, ellos, pues, bueno, no tuvimos ninguna de las dictaduras, totalitarismos que tuvieron ellos, que eran países mucho más evolucionados culturalmente que nosotros en esos años, ¿no? Por lo menos eran en teoría, y tuvieron las dictaduras más atroces del siglo XX. Sería bueno que algunos empresarios hipersatisfechos, pues yo entiendo que un sector de la sociedad que sufre, que sufre, porque está mal, porque la inflación no ha podido ser resuelta y porque además hubo que enfrentar circunstancias muy adversas, la pandemia, la guerra, la sequía, el suba de las tasas de interés. Fue un momento muy complicado. Ricardo. Entiendo que se ilusionen con Milei, pero que empresarios exitosos, hipersatisfechos, con empresas que les ha ido muy bien, internacionales, vengan todos los días a los programas a dar cátedra acerca de lo que debemos hacer los argentinos, acompañan una aventura como esta, en lugar de hacer alguna autocrítica acerca de lo que hicieron el capital en esos países, empresarios muy exitosos acá, que representan empresas multinacionales. Ricardo, ¿qué se dice en el exterior y en especial en España Yo te voy a sobre decir- estos dos candidatos? Porque hace poco 100 economistas de todo el mundo habían dicho que si Milei ganara esta elección, la economía iba a ser devastadora. ¿En el mundo qué se habla? Yo ¿Qué se te digo en dice? España, Sí. de lo que me preguntan políticos y de todos los bueno, de todos. Estos partidos son los más representativos, ¿no? Me preguntan cosas. Pero te voy a decir lo que me preguntan empresarios. Ellos creen que por la disputa hegemónica que se da en el mundo como consecuencia de la guerra, de la pandemia, se está discutiendo el nuevo orden internacional. Se va a discutir. Y ellos piensan que tienen que discutirlo en conjunto con América Latina, piensan mucho, para poder negociar mejor frente a los otros actores centrales de la política internacional. Y consideran a América Latina como una oportunidad para invertir y hacer negocios. Hago esta introducción rápida y simplificada porque tiene que ver con las razones por las cuales me hacen esta pregunta. Es decir, están interesados en América Latina y en Argentina en particular para hacer inversiones, pero me preguntan, ¿pero quién va a ganar? ¿Es cierto lo que dicen este señor, de lo que sí salen, Sí. Sale en la televisión y en los diarios lo que este señor dice, cómo trata a sus adversarios y lo que dice del Papa y lo que dice de otras cosas que yo, por no incurrir en golpes bajos, no quiero decirla. ¿Es cierto eso? Están preocupados entonces a Macri, que le preocupa tanto la confianza de los países en el mundo para recibir inversiones, que vaya a España a explicarles que este señor es confiable. Porque no creen Ahora, que es confiable. España te afiló a vos, Ricardo. ¿Eh? Te afiló. ¿Afiló? Sí. Más ¿Por qué? picante. ¿Por Sí, qué? sí. No. Y les digo, además, Aprendiste mucho. la verdad, no, gracias. Aprendí con Chiche. Ahí está, ahí está. Le devolvés las flores. Le voy a Chiche, decir sí. una cosa, pobre Chiche, no, yo lo quiero mucho. Porque además, nuestros chicos compartieron escuelas. Ah, Bueno, Sí. pero yo les digo una cosa. Otra cosa que no hay que hablar mal de la Argentina afuera, sobre todo los políticos que ocuparon responsabilidades importantes, que tuvieron responsabilidades importantes, muy importantes, de las máximas. No hay que ir a hablar mal de los países. Yo nunca escuché a mi padre, y lo acompañé mucho, que hablara mal de la Argentina en un país que podía tener interés en invertir en Argentina. Pero la verdad que con amigos como esos no necesitamos enemigos, Y después teníamos que ir nosotros a hablar con esos empresarios o con esos políticos o funcionarios para decirles que las cosas no eran. Como decía ese señor que venía de la Argentina a pintar un panorama celestial Sí. respecto de su gestión y catastrófico respecto de lo que, sin hacer ninguna alusión ni a la pandemia, ni a la guerra, ni a nada de esto, ¿no? A Así que, nada. por favor, Ahora- ¿Por qué tu padre, nuestro querido Raúl Alfonsín, murió creyendo que la Argentina no le perdonó la hiperinflación? Y sí, bueno, él murió creyendo, no supo lo que pasó, murió creyendo, sí. Me lo dijo en un reportaje. Muy bien, Chiche. Nunca me van a perdonar a mí la Y hiperinflación. bueno, no sé, bueno,
¿Se acuerdan los radicales? Ese reconocimiento que hizo Alfonsín debería servir para que algunos revisaran algunos argumentos que utilizan ahora para criticar al gobierno. Yo lo he dicho también, Chiche. Sí. Yo lo he dicho también, ¿eh? Y no sé si no lo dije hoy. Bueno, creo que sí, que lo dije hoy. Y Por porque, eso te digo, claro, porque la inflación él es terrible. murió convencido de eso. Digo, ¿cómo puede ser? Y claro, Con el aporte que hizo Raúl Alfonsín a la Argentina. porque es como sacarle el salario a la gente. Después cuando pasan los tiempos, yo creo que va a pasar con esto también, cuando pase el tiempo se va a juzgar de manera distinta esta gestión y se van a tener en cuenta las adversidades que hubo que enfrentar, son muy grandes. ¿Saben cuánto cayó España el PBI en el 2020, cuando empieza la pandemia? Acá cayó el 9,9%. ¿Saben cuánto cayó en España? El 11% cayó el PBI. Y al año siguiente se recuperó un 5 o 6. Nosotros recuperamos el 11. Claro, no tienen la inflación que tenemos nosotros, que hace que esa recuperación no se sienta. Ese es el problema. Y eso es lo que quiere Sergio encarar, y no solo, con otras fuerzas políticas, sectores del trabajo y sectores de la Pero economía. sobre todo las pymes. ¿por qué no lo encaró como ministro? ¿Por qué qué? ¿Por qué no lo encaró como ministro? Y porque no podía. Asume en un momento. ¿Ustedes se acuerdan? Todos hablaban del helicóptero, ¿eh? Sí. Bueno, tuvo que mantener así una conducción que no. Aparte, ¿quién quería dialogar? La verdad. ¿Quién quería dialogar en ese momento? Si algunos apostaban al cuanto peor mejor. No voy a dar nombre ni partido, pero algunos apostaban cuando, en lugar de estar preocupados porque las cosas se complicaban, estaban contentos porque creían que se habían asegurado la sucesión en el gobierno. ¿Qué crees vos? Te lo dejo como pregunta porque tengo que hacer una pequeñísima pausa. Te lo dejo como pregunta. ¿Por qué crees que en las encuestas van cabeza a cabeza? Lo